invitados, participantes a este webinar hoy de nuestra escuela de Yo soy Sainzuri de la Escuela de Social. Tenemos un grupo muy especial de invitados a conversar sobre la relevancia de las humanidades, no solo para nuestra sociedad y nuestra universidad. Yo voy a comenzar presentar nuestra. No se oye Genevieve, no se oye, hola Tomás, no se oye nada, no se escucha Genevieve. Sí, creo que se cayó la señal de Genevieve. De hecho, eso iba a decir yo, de hecho creo que se le cayó la señal a la profe Yene. ¿Qué tal, Rosario? Si comienza, yo no tengo aquí para presentarte, puedo decir que eres profe de nuestra escuela, que eres maravillosa y que gracias por estar aquí con nosotros esta tarde para que tú presentes a nuestros invitados. No, gracias a ustedes. Ahí llegó por Yene. ¿Allá llegó? Pero creo, Rosario, que vas a tener que comenzar tú. Sí, yo creo que sí. Bien, bueno, bienvenidos, muchas gracias por esta hermosa invitación. Y muchas gracias a quienes hoy nos acompañan como panelistas y como espectadores de un tema tan necesario, amable, importante y, bueno, vital. Estamos hablando de las humanidades. Hoy tenemos 3 panelistas de lujo. Los voy a presentar en el orden en el cual ellos van a exponer. Y, bueno, como es habitual, después de la exposición tendremos el espacio para resolver alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a estas intervenciones. Entonces comienzo presentando al profesor Carlos Sandoval. El profesor Sandoval es licenciado en letras, es doblemente magíster, tanto en literatura venezolana como en literatura latinoamericana. Es crítico literario, especializado en narrativa venezolana y latinoamericana. Además de eso, es docente investigador del Instituto de Investigaciones Literarias de la Universidad Central de Venezuela, es profesor de la Escuela de Letras de la UCB y también ha sido profesor de la Escuela de Letras de la UCAP. Es coordinador de la Maestría en Literatura Venezolana del posgrado de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central, director de la editorial Madera Fina y coordinador de la sección de Cultura de ProDaVinci. También me complace presentarles al profesor José Francisco Juárez, es nuestro decano. Doctor en Educación, con maestría en Gerencia Educativa, es licenciado en Filosofía, profesor titular de la UCAP. Su experiencia docente abarca más de 20 años en los niveles de pregrado y posgrado. Y, bueno, como ya les dije, actualmente ocupa el cargo de decano de la Facultad de Humanidades y Educación. Tiene diversas publicaciones sobre temas educativos, ética, valores, entre las que destacan Educar es la respuesta, Nueva propuesta educativa para un país en transición, 4 enfoques desde la educación en valores, entre muchísimas otras. Y nuestro tercer invitado, el profesor Tomás Estraca, es director del Instituto de Investigaciones Históricas Hermán González Oropesa, de la Universidad Católica Andrés Bello, es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, ha sido profesor invitado en diversas universidades de Estados Unidos, México y Colombia, es columnista en varios portales como ProDaVinci, Debates y ESA, y es autor, entre otras obras, de
La voz de los vencidos, ideas del Partido Realista de Caracas, La épica del desencanto, Bolivarianismo, historiografía y política en Venezuela, y La República Fragmentada, claves para entender a Venezuela. Nuestros 3 invitados van a tratar el tema de las humanidades desde 3 perspectivas, desde la perspectiva educativa, literaria e histórica. Entonces, vamos a darle la palabra a nuestro primer invitado, el profesor Carlos Sandoval. Bueno, muchas gracias, Rosario. Voy a prender mi video, pero te pido que apagues el tuyo para que mi ancho de banda no me perjudique. Gracias. Okay. Buenas tardes. Saludo a José Francisco y a mi querido Tomás. Me dijeron que tenía 10 minutos. En 10 minutos voy a tratar de condensar lo que yo considero debe ser un comunicador social graduado en la Católica, vinculado con la literatura y con la lectura, básicamente. También les aviso que me tengo que retirar antes porque tengo que dar otra clase antes de las 4 de la tarde. Las humanidades, como saben, tienen una trascendencia que comienza a cristalizar luego de la Baja Edad Media y específicamente en el Renacimiento. De ahí en adelante, lo que se consideraban las artes liberales, ¿verdad? La retórica, la gramática, que venía de la antigüedad clásica, se van a convertir de algún modo en las materias más importantes para la producción del trabajo intelectual. En el caso específico de un comunicador social, claro, los comunicadores sociales no van a acceder o a recibir información sobre las artes liberales. Sin embargo, sí reciben información en el transcurso de su carrera de algunas materias humanísticas que van a contribuir, si estudian con atención y si no se portan negligentemente, que eso ocurre porque, claro, la carrera es una carrera no solamente contra el tiempo, sino también contra la posibilidad de acumular conocimiento. Los alumnos deberían entender sobre todo la importancia de la lectura y de la literatura, que es mi campo, ¿verdad? Y de la literatura vinculada con la lectura. La lectura es de vital importancia para un comunicador social porque la lectura atenta, minuciosa, es la que le va a permitir a un comunicador social desarrollar el pensamiento crítico, por un lado. Y también le va a permitir, insisto, si lee atentamente, le va a permitir desarrollar una conciencia en el uso del lenguaje. Hoy día se piensa que aprender a escribir y a expresarse a través de la escritura e incluso oralmente no es tan importante en virtud de las redes sociales, pero sí es importante porque en la medida en que uno pueda transformar lo que está pensando en material escrito, y eso es la función básica de todo intelectual y de algún modo un comunicador social que trabaja con la responsabilidad del lenguaje es un intelectual. Si pensamos, por ejemplo, en lo que dice Tomás Maldonado, que es un teórico que se ha dedicado al estudio del mundo intelectual, entenderemos entonces la importancia de esto. La lectura asociada con la literatura debe ser una herramienta que todavía el alumno de comunicación social debe atender con mucha atención. No es una materia que aparece allí para fastidiar un poco el pensum o para amargarle la vida a algunos alumnos. No, en realidad el estudio del lenguaje desde la perspectiva literaria, insisto, le va a permitir desarrollar una manera y un estilo de comunicación. Y como son comunicadores sociales, o al menos pretenden serlo el día de mañana, una vez que se titulen, esta lectura atenta que le va a permitir desarrollar un pensamiento crítico, también lo va a llevar en algún momento a la escritura. Insisto, no se piense que porque las redes sociales son muy veloces, muy rápidas y todo ocurre de manera casi que instantánea, no necesitamos de la comunicación escrita. Por supuesto que necesitamos de la comunicación escrita porque en los portales de internet se les exige a los colaboradores que escriban correctamente. Se les exige a los comunicadores que transmitan la información, el reportaje que quieren dar de
algún hecho de manera rápida y clara y consecuente. Esto se logra si el alumno, el comunicador social, asume desde el principio que la lectura asociada con la literatura es importante, porque además, y ya entrando en el campo de la literatura tiene la particularidad de desarrollar un pensamiento de carácter simbólico imaginario, que cuando logra cristalizar con el pensamiento racional, produce materiales que impactan mucho más al lector. No es lo mismo escribir una noticia seca o un fragmento histórico de manera seca que escribirlo con el gusto que da manejar un cuerpo retórico, de las artes liberales, decía ya, un cuerpo retórico, una serie de imágenes, unos recursos de expresión que están asociados con la escritura. Insisto que esto es muy importante. En Venezuela, en las escuelas de comunicación social, bueno, donde yo he dado clases, en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, había una carencia de lecturas y una carencia de talleres que enseñaran a los alumnos a escribir. Por fortuna, con el paso de los años y quizá impelidos por la necesidad urgente de contar las cosas que nos están ocurriendo de un tiempo a esta parte, los comunicadores sociales que entran en la Universidad Central de Venezuela o que se gradúan en la Universidad Central de Venezuela tienen una conciencia desarrollada de la necesidad de saber expresarse correctamente y más allá, amenamente, que es lo que se está logrando gracias a esta explosión de la crónica periodística, por un lado, y la crónica literaria. Así pues, creo que las humanidades en su dimensión de literatura, en el caso de la Universidad Católica Andrés Bello, debería ser vista como una necesidad y una rama importante que no solamente conduce a la buena expresión, sino que también va a conducir, yo insisto mucho en esto, en el desarrollo de un pensamiento crítico. Si después el alumno, una vez graduado, se quiere dedicar a la prensa escrita, se quiere dedicar a la investigación periodística o se quiere dedicar simple y llanamente, porque tenemos muchos periodistas que escriben novelas y cuentos, si se quiere dedicar simple y llanamente a la escritura creativa, pues ya va a venir conscientemente preparado respecto de esta necesidad. El lenguaje es un bien social que sirve no solo para comunicarnos rápidamente y de manera más o menos clara en algunos escenarios, sino que también el lenguaje es el único recurso de que disponemos para conservar la memoria y para potenciar el recuerdo de los hechos históricos, filosóficos o más importantes que nos ayudan a construir nuestra personalidad, pero también la personalidad colectiva de un país, de un continente, de una región. Básicamente, creo que ya me consumí los 10 minutos, ¿no? No, me quedan, ¿cuántos me quedan, por favor? Tengo una apuntadora acá atrás. Me quedan 3 minutos. Básicamente, esto es lo que quería decirles como abre boca en estos 10 minutos, porque se piensa que el estudio de la literatura es una actividad ancilar o una actividad casi que de solax para algunos que les gusta leer. No. La literatura y el estudio del lenguaje, cuando se hacen de manera sistemática, producen buenos comunicadores en cualquier rama del saber. Pero si estudias comunicación social, ya la misma terminología, la misma carrera, comunicación, te obliga a que tú te comuniques bien. Es mentira que los comunicadores sociales tienen esa mala fama de que escriben mal. No, es mentira, porque ha habido en la historia de Occidente y de América Latina grandes periodistas que se han convertido en buenos estetas de la prosa. García Márquez, por citar uno, Tomás Eloy Martínez, por citar otro. Y, por supuesto, en el caso de Norteamérica, Truman Capote, Norman Mailer. Es decir, que si lo pensamos desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de la responsabilidad que implica transmitir informaciones y conocimientos relacionados con nuestra área de profesionalización, el lenguaje siempre es la primera herramienta que tenemos que tratar de dominar adecuadamente. Eso era lo que quería decirles esta tarde.
Bueno, casi nada, ¿verdad? 10 minutos de mucha tela que cortar, mucho acerca de lo cual reflexionar. Pero eh, vamos a unir esta primera intervención con lo que nos trae nuestro segundo invitado, em, el profesor José Francisco Juárez, a quien le damos la palabra en este momento. Muy bien, Igual, bueno, profe, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias además por la oportunidad de compartir allí con el profesor Carlos y Tomás. Además es un tema, como ya bien se ha dicho, crucial en los momentos que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Y por eso es que yo quisiera comenzar con algo que después voy a ratificar al final de esta breve presentación en estos 10 minutos. Y es básicamente que la educación es realmente el motor que permite formar profesionales con una visión completa de lo que es la ciudadanía. O en otras palabras, lo que es su responsabilidad para involucrarse y por transformar aquellos aspectos que necesariamente en la sociedad pues las personas tienen allí responsabilidades inmediatas, ¿no? Me estoy refiriendo a las instituciones que forman parte de nuestra sociedad y vamos a decir que la democracia como forma de vida precisamente en esa sociedad. Entonces, voy a comenzar precisamente presentando unos datos de cómo está la cuestión del arte en este momento cuando hablamos de las humanidades hoy. Eh, bueno, en principio creo que todos estamos claros de que poco a poco en estos últimos años ha habido una preferencia por las opciones de formación con perfil comercial, digital y tecnológico, ¿no? En el caso venezolano, incluso en los 2 últimos años, desde el gobierno se ha implementado una política de eliminar la formación de las universidades, de las humanidades en educación media y solamente quedarnos con lo que sería el bachillerato en ciencias, ¿no? Y bueno, digamos, con esa decisión, ahí tenemos a los estudiantes que solamente estarían pues orientados hacia unos saberes o hacia unos conocimientos en detrimento precisamente de lo que se había formulado dentro de la formación del muchacho que se prepara para la universidad, pues con el área de las humanidades y sobre todo las materias que están relacionadas con estas humanidades. Asimismo, hemos visto cómo ha crecido el número de programas universitarios más bien alineados con la tecnología, con la ingeniería, con el mercadeo y la planificación. Hay un trabajo que hizo el profesor José Luis da Silva, que por cierto es profesor de la Escuela de Comunicación Social, y ahí refiere, hablando precisamente sobre las humanidades, una encuesta de opinión que sacó esta organización llamada Universia en el año 2016, donde fueron consultados más de 4.000 jóvenes sobre sus preferencias de formación o de carrera. El 55% de esas personas estaban más bien orientados a carreras que están relacionadas con tecnología y con el área científica. El 26% en administración de empresas, 16% en ciencias exactas y humanidades y artes un 13%, ¿no? Bueno, en todo caso, allí se está observando que nosotros, bien sea en Europa o en América Latina, y en el caso particular, basta con ver la propia universidad y nosotros vamos viendo cómo carreras como filosofía, letras, educación incluso, pues cada vez se va reduciendo el número de vocaciones y quizá se va ampliando más en aquellas áreas o carreras con un corte más tecnológico, incluyendo, por cierto, comunicación social, que es una de las carreras estrellas que nosotros tenemos en la universidad. De allí que yo creo que tenemos que aprovechar precisamente lo que ofrece comunicación social como una carrera que de manera armónica conjuga lo tecnológico, podemos incluso decir lo científico, con el arte, con las letras. Creo que eso es importante considerarlo precisamente para el tema educativo. Bueno, cada vez más hay organizaciones internacionales como la CEPAL, que es un organismo que está, digamos, orientado
de acuerdo con las precisiones de la Organización de las Naciones Unidas, donde hablan de la importancia de la tecnología de la comunicación para los tiempos que nosotros estamos viviendo. Lo mismo señala, por ejemplo, el Banco Mundial en sus estudios. Y allí se destaca sobre todo cuando uno revisa estos documentos, la importancia que tienen las herramientas tecnológicas, porque de acuerdo con esta nueva visión es que mejoran la calidad de vida y del entorno. Tanto así que personas del mundo, por ejemplo, de la comunicación, me encontré con una profesora que es comunicadora social, por cierto, de Argentina, se llama Débora Slonitsky. Tiene un libro que se refiere precisamente a esa transformación digital que nosotros estamos viviendo en este momento y que allí se señala cómo las personas deben adaptarse a esta revolución tecnológica. En otras palabras, ya estamos montados sobre un tren que no nos podemos bajar, no podemos decir simplemente estamos viviendo una situación que probablemente no comprendemos del todo, entonces vamos a ver cómo pensamos esto. Yo creo que tenemos que ir pensando esto en la medida en que estamos precisamente montados en esta, digamos, vorágine de cambios que se están dando a partir de esa revolución tecnológica. Lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos que mirar entonces la educación a partir de esa propia transformación tecnológica que se está dando. Y creo que un ejemplo de esto que estamos viviendo nosotros en la universidad, y creo que las universidades del mundo y aquí en Venezuela, pues tuvimos que demostrar nuestras capacidades no solo tecnológicas, sino también de poder ir cambiando nuestra mentalidad acerca de cómo abordamos nosotros la educación. Porque, bueno, la realidad nos impuso que tenemos una educación de presencialidad remota y cómo nosotros adecuamos nuestros planes de clase, adecuamos nuestros contenidos a eso que estamos viviendo y que obviamente la tecnología de alguna manera ha servido de plataforma para poder desarrollar nuestras clases y poder más o menos solventar esta situación que se nos ha presentado en cuanto a la formación. Bueno, hoy incluso se ha discutido y se discute, hay una expresión que ahora forma parte del mundo de los filósofos y también otras áreas, que es el poshumanismo, ¿no? Un poco esa sustitución paulatina del ser humano, el desplazamiento de las actividades humanas por las máquinas y la gran pregunta a todo esto es, bueno, ¿y las humanidades dónde quedan? Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Por eso es que aquí yo insisto en que la educación en relación con las humanidades sigue siendo un tema crucial, importante, y aunque tenemos esta realidad que acabo de mencionar, pues hay grandes preguntas abiertas que todavía no son fáciles de responder. Una de ellas, por ejemplo, es la que se señala a continuación. ¿Es lo mismo una vida buena a una buena vida? ¿Es realmente valioso el conocimiento tecnológico? ¿O los tecnócratas están en capacidad de entender el crecimiento de los nacionalismos, los populismos y todos los ismos que en este siglo XXI se han ido profundizando en nuestras sociedades? ¿Qué criterios éticos se tienen para proteger, por ejemplo, los datos de las personas con todo esto que ha ocurrido con la pandemia? Obviamente son preguntas que si usted no está preparado, si usted no está formado, si usted no tiene un criterio o capacidad crítica, pues bueno, no puede simplemente al voleo dar cualquier respuesta. Y si la da, hay mayores probabilidades de riesgo o de que usted cometa errores. Bueno, quiero decir con esto que las humanidades siguen en el ojo del huracán. La educación en las humanidades sigue siendo entonces un aspecto crucial que nosotros no podemos perder de vista. Y hay autores básicos que yo les diría a los comunicadores sociales que deberíamos nosotros tenerlos presentes en nuestros espacios de discusión. Fernando Savater es uno de ellos, un filósofo español, o incluso Marta Nussbaum, que es una filósofa que está dedicada mucho a la discusión sobre política, ética, filosofía del derecho, pero que ha puesto el dedo en la llaga en relación con la importancia que tienen las humanidades en el mundo de hoy, porque, por ejemplo, ella señala que no solamente las humanidades nos hacen más humanos, sino que además nos permiten comprender precisamente la esencia de nuestra humanidad. Y que, por ejemplo, el respeto a lo que es el sentido de la ciudadanía, la democracia, la convivencia, el respeto o la tolerancia, solo es posible a partir de un pensamiento que se ha forjado con los estudios, que se ha forjado con la crítica, que se ha forjado de manera responsable con
las humanidades. Entonces, es decir, con una formación precisamente en las letras, en las artes, es decir, que la persona empieza a tener, digamos, la capacidad de mirar la complejidad del mundo que le rodea y no probablemente solo en la parte técnica, que probablemente también es necesario que, digamos, aprenda o conozca sobre los cambios que estamos viviendo. Yo creo que la situación, por ejemplo, que tenemos hoy en la Universidad Católica también es necesario que la rescatemos, digamos, desde el punto de vista de los principios que busca nuestra institución. Nosotros tenemos una institución, además, con un legado importante de la Compañía de Jesús, que propone una formación humana cristiana, es decir, el humanismo cristiano, basado obviamente en los principios de la filosofía del personalismo cristiano, pero que ciertamente destacan unos valores, destacan una manera de ser o de proceder en la formación que yo creo que debe estar presente en los pensum de estudio, debe estar presente en lo que es el currículo, la malla curricular de la Escuela de Comunicación Social, porque esa exigencia de tener unos profesionales bien preparados para una sociedad globalizada, como efectivamente hoy pareciera que pues por allí marcha el mundo y nosotros tenemos que aportar precisamente en esa formación, pero también educando en esos otros aspectos que la escuela también los tiene presentes, que tienen que ver con esa capacidad de, digamos, no solamente ser competente, sino también ser consciente, ser crítico de su realidad. Y eso solo es posible con el arte, con la formación en la literatura, con la formación en aquellas áreas o temáticas que permitan meterse de lleno, profundizar en el sentido de lo que es la vida, de lo que es la existencia, profundizar en relación con las consecuencias de nuestras actuaciones, es decir, que el tema ético, el tema moral tiene que estar presente precisamente para ir formando esas capacidades integrales en los muchachos que nosotros tenemos acá. Y termino porque sé que ya va cerrando pues estos 10 minutos de esta presentación, es que, bueno, buscando un poco, digamos, hablar con ustedes sobre estos temas, me encontré con ese discurso inaugural de Bello en el acto de instalación de la Universidad de Chile en 1843 y es muy interesante porque él destaca, entre muchas otras cosas interesantes que dice allí, y el profesor Carlos en eso seguramente va a avalar lo que estoy presentando, y es lo que él llama las ciencias y la literatura, esa armonía que debe existir precisamente en la formación de las universidades. Entonces, esa semilla de poder armonizar, podemos decir en estos momentos, la tecnología o la ciencia con esos otros saberes que van forjando un espíritu, y un espíritu además libre, es decir, un espíritu que es capaz de pensar con autonomía, de ser crítico ante lo que está viviendo, pues obviamente es lo que nosotros necesitamos para transformar la sociedad que nosotros tenemos en nuestros días. Y si hablamos del caso venezolano, pues con más razón, porque efectivamente necesitamos mucha formación que permita incluso ser crítico con los procesos sociales y políticos que estamos viviendo. Bueno, hasta aquí llego yo en la presentación por respeto de los 10 minutos establecidos para presentar algunas ideas. Muchas gracias, profesor. Y bueno, para cerrar esta ronda de intervenciones, le damos la palabra a nuestro tercer invitado, el profesor Tomás Estraca. Buenas tardes, allá en Caracas, ¿cómo están? Bueno, nada, yo tenía en un primer momento pensado que iban a ser 20 minutos, a lo mejor confundí con otro de los webinars, está un poquito como está Carlos saltando de uno a otro, o a lo mejor fue que los minutos los aceptaron por peso y por tamaño, dijeron, si para Carlos es 10 minutos, bueno, pues Tomás vamos a darle un poco más, pero resumiendo lo que se me solicitó, puedo montarme en lo que, en aquello que ya plantearon quienes me han precedido, el decano y Carlos Sandoval, sobre el papel de las humanidades y dentro del papel de las humanidades, la importancia central que puede tener la historia.
Decía el profesor Juárez que la mención de humanidades había sido eliminada del bachillerato. Bueno, dentro del nuevo modelo, del nuevo currículo de bachillerato, esto funciona un poco distinto. Y yo siempre que me encuentro con esa realidad o con esta cuesta política cuyo alcance tengo que terminar de entender en toda su dimensión, siento una profunda desazón por cuanto yo considero que una de las mejores decisiones que tomé en mi vida fue haberme inscrito en la mención humanidades cuando llegué a cuarto año de bachillerato. Esto me dio una base extraordinaria para después seguir avanzando en la dirección que yo quería. Yo estudié educación y después estudié a nivel de posgrado de historia y sin duda esa referencia de las humanidades fue fundamental para mí. Lamento, temo que hayan jóvenes que tengan inquietudes como las mías y lleguen después a la universidad y tengan problemas, sobre todo porque ya uno veía esto cuando daba clase en algunas escuelas. La gente tiende a pensar que la mención fundamental para sacar adelante a un alumno, a un adolescente en su formación profesional es la mención de ciencias. Y un porcentaje muy alto termina estudiando comunicación social o derecho, donde lo que se da en humanidades le hubiese resultado mucho más práctico, inclusive en términos francamente pragmáticos. Pero bueno, estas son las cosas en las cuales interactúan la fama junto con la ignorancia de las personas. La historia es una herramienta clave en la formación de un comunicador dentro del marco de la formación humanística. El comunicador social yo trabajé varios años en la escuela de comunicación, pero y desde lo que veo desde afuera, el comunicador social tiene como dos ámbitos fundamentales. Uno, por supuesto, que es el núcleo, que es todo lo referente a la comunicología, lo que es la comunicación, que eso va desde la cosa técnica de cómo tomar una foto o montar una revista, hasta aquellos aspectos más vinculados con el mensaje en sí mismo, y no hablo más de esto por cuanto no sé más. Pero estas dos cosas, tal vez no la parte de comunicación, pero lo pueden hacer en última instancia una especie de tecnócrata que sabe mucho de cómo es el fenómeno de la comunicación, sabe mucho de cómo transmitir, pero no sabe realmente de qué es lo que va a transmitir, cuál es el contenido de aquello que transmite. Y las humanidades le puede ayudar a vehicular esto. Decía Carlos, y lo decía muy bien, que todo lo referente al entorno digital hace más importante, en vez de ser menos importante, el estudio, por ejemplo, de la literatura, el lenguaje. Los youtubers necesitan fundamentalmente el lenguaje, esa es su principal herramienta. No solamente es lo que expresan, sino también su herramienta, ya en otras cosas como TikTok con que bailen y qué sé yo, pero nada más para pensar que un youtuber o un blogger son personas que trabajan con el lenguaje, lo que tienen es una plataforma distinta para vehicular ese lenguaje. ¿Qué rol tiene la historia dentro de esto? La historia siempre en la formación cumple dos roles fundamentales. Un rol que es crear sentido histórico y otro rol es crear criterio, sentido crítico. Son las dos cosas fundamentales. Hay otras cosas importantes en un primer plano, que es dar un marco general de referencias, ofrecer un conjunto de conocimientos, de datos que son básicos para sentar las bases de otras cosas, pero siempre, pero en particular el día de hoy, lo importante no es tanto lo que nosotros sabemos, aunque eso es importante, como lo que somos capaces de hacer con lo que sabemos. El día de hoy, que el acceso al conocimiento es bastante más sencillo por todo lo que nos ofrece la Internet, por todo el desarrollo que tienen las comunicaciones y las redes, lo clave está en qué vamos a hacer con esto. Y eso que vamos a hacer con esto implica dos cosas. Primero, una capacidad para analizarlo, para interpretarlo, para saber cómo medirlo, para poder determinar ante qué estamos y no recibir críticamente las cosas, porque el hecho de que salga en Internet no significa que sea mentira. Hay que ver todo lo que son los fake news. Hay que ver todo lo que impacta en la cotidianidad de las personas, el tema de una grabación de un tipo que oyó porque tuvo una reunión, entonces ahí vio que tomaron una decisión y no sé qué más y no sé qué tal. Entonces, el asunto no es tanto acceder al conocimiento, sino tener la capacidad
para medir, para evaluar ese conocimiento, para saber ante qué estamos. Y la segunda cosa es cómo emplearlo. De ahí que la dimensión ética es fundamental. Es decir, como Juárez habló de Sabater, que es un lector, en gran medida un divulgador, lector muy bueno para un muchacho que se está formando. Y una de las cosas que dice Sabater, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un hombre y una hormiga? Que el hombre puede decir no hacer una cosa o hacer otra. Me acuerdo con una frase que leí una vez, creo que hasta incluso fue Juan Pablo II, que decía, porque sea técnicamente posible, no significa que sea éticamente deseable. Bueno, eso es la decisión que vas a tomar, pero para tomar las decisiones necesitas entonces la ética, pero ya tener algún conocimiento sobre la naturaleza de aquellos que estás tomando decisiones. Y cuando se trata de algo humano, la historia contribuye a ello de una forma fundamental. Porque, ¿qué es la historia? La historia fundamentalmente es el estudio de los seres humanos a través del tiempo. Los historiadores nos preocupamos de entender a los seres humanos. Nos preocupamos lo mismo que se preocupan los psicólogos, nos preocupamos lo mismo que se preocupan los antropólogos, por supuesto. Nos preocupamos lo mismo que se preocupan los literatos, los filósofos. Nos preocupamos de estas mismas cosas. Pero la especificidad de lo que hacemos los historiadores, lo que ofrece el método histórico, es la capacidad de entender al humano, no el día de hoy, sino a través del tiempo. Ver ese proceso de cambio o de permanencia, es decir, lo que siempre ha sido igual o lo que va cambiando. Porque al entender esto, vemos al ser humano en una dimensión mucho más amplia que nos permite ponderar y mesurar mejor ante qué nos estamos enfrentando, nos permite medir mejor de qué se trata y nos permite sobre todo tener referencias que son claves para tomar decisiones. No es que la historia te va a decir necesariamente qué es lo que va a pasar. No es que la historia se repite. La historia no se repite en sí misma, se repite en fenómenos sociales de otra índole. Es decir, se repite la inflación, se repite qué sé yo, la guerra, pero no todas las guerras, no todas las inflaciones son las mismas. No es que estamos otra vez ante la misma historia. Pero la referencia de los otros fenómenos que han ocurrido antes son básicos para entender ante qué estamos. Un comunicador social necesita tener estas herramientas mínimas a la hora de enfrentarse a aquello con lo cual se va a trabajar. Y con esto voy terminando porque creo que ya estoy llegando a los 10 minutos. Yo lamentablemente no tengo apuntador por acá y comencé a hablar y no noté bien, pero creo que va a estar llegando a los 10 minutos. Los comunicadores hacen 2 o 3 cosas. Hay actualmente una tesis de comunicación del doctorado en educación que va trabajando sobre esto. El comunicador, en una medida, contribuye a la divulgación del conocimiento histórico. Aquello que decía Sandoval es muy importante, que esa era una forma para potenciar la memoria. Uno de los primeros que registra aquello que va para la memoria es el comunicador. Este momento Andrés Cañizales ha lanzado por Twitter una reflexión que ha dado mucho de qué hablar. Estos últimos años, con la desaparición de la prensa impresa en Venezuela y el poco o ningún respaldo que hay de lo digital en buena parte de los periódicos, va a tener como uno de sus terribles legados, son muchos, pero uno de sus terribles legados, que va a haber un hueco por los cuales nosotros no nos vamos a enterar. Es decir, puede ser posible que el 2050, en el 2050 no, en el 2100, sea más fácil entender cómo eran los precios y los nombres de las calles, los problemas de Caracas en la época de Guzmán Blanco, porque están los periódicos, a cómo lo es en San Felipe de Yaracuy o en San Carlos de Cojedes en el 2020. Eso puede pasar con lo que eso implica. La segunda cosa que tiene el comunicador, que el comunicador registra, el comunicador de alguna manera ayuda también a divulgar el conocimiento histórico. Es decir, también buena parte de la gente, buena parte de lo que sabe de historia lo lee en la prensa. Y si algo que los historiadores siempre sufrimos es cuando vemos las metidas de pata, que uno entiende, porque uno dice, bueno, esto seguramente lo hizo, como dice la gente del Chihuire bipolar, creo que nuestra pasante mal pagada, una muchachita que la ponen allí y se pone cualquier cosa. Y el comunicador decide comprender, sobre todo cuando va más adelante. Y para comprender algo, una de las claves fundamentales es saber que el día y el mundo no comenzó contigo o no comenzó con tu mirada, que hay algo atrás que está ahí presente, porque la presencia de cualquier cosa es la presencia de todo el pasado que contiene,
como en su haber y la presencia de todo el futuro que también contiene en su potencialidad. Entender esto te da una herramienta mucho más grande para comprender toda la dimensión de aquello a lo que nos enfrentamos. Creo con esto haber dado como una boca y ya después, más adelante, bueno, dirán las moderadoras qué es lo que sigue si hay preguntas, algo así. Muchas gracias. Bueno, profe Tomás, está en sintonía con el tiempo. Incluso le queda un minuto. Muchísimas gracias por su intervención. Muchísimas gracias a nuestros panelistas del día de hoy. Me voy a tomar, voy a aprovechar la oportunidad antes de abrir el espacio para las preguntas, para no repetir, obviamente, sino recordar la línea de intervención de cada uno de nuestros invitados. Nuestro primer invitado, el profesor Carlos Sandoval, trató el tema de la importancia de la literatura en la formación de un comunicador social y pues hizo énfasis en que además de todas las bondades que posee la literatura, una de ellas es la capacidad de desarrollar el pensamiento crítico. Bueno, además de todo lo que implica leer, ¿no? Voy a traer una frase de Vargas Llosa: contaminarnos de ficciones para tener criterio. Nuestro segundo invitado hizo énfasis en, y voy a tomar sus propias palabras, en la necesidad de crear una real armonía entre la formación humanística y la formación tecnológica. Y pues nuestro tercer invitado, que acaba de culminar, hizo énfasis especialmente en el rol de la historia, en la formación de un comunicador social. Y me quedó muchísimo lo último, ¿no? Aquello de, bueno, el comunicador social también da cuenta del hecho histórico. ¿A través de qué? Bueno, a través de todo su oficio. Entonces, a partir de allí, pues nos gustaría comenzar a responder las preguntas. Voy a tomarme unos segundos para ver cuáles tenemos acá. Bueno, voy a comenzar con una que tiene que ver justamente con la intervención del profesor José Francisco Juárez, y es cómo lograr esa armonía entre la formación humanística y la formación tecnológica. Precisamente cómo hacerlo cuando en este momento la tecnología arropa todos los espacios. Bueno, en primer lugar, yo creo que también tenemos que ayudarnos de lo que quizás a nivel mundial también se está planteando acerca pues de este avance violento, por decirlo de alguna manera, de la tecnología, ¿no? Y a veces irracional. Y es que, por ejemplo, las Naciones Unidas a través de la UNESCO ha planteado una serie de objetivos que llaman Objetivo de Educación 2030, es decir, que los gobiernos que suscriben este documento, que son pues todos los que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, se han planteado una serie de objetivos de 2015 al 2030 que se supone deberían velar en cada uno de esos estados por que efectivamente se vayan cumpliendo. Y esos objetivos apuntan en lo que es el preámbulo, en lo que es la educación 2030, es una formación que integre esos aspectos tecnológicos, la ciencia y los avances que pueda promover la ciencia con una formación que también permita unos criterios, es decir, una formación crítica, una capacidad de comprender lo que está ocurriendo en el medio. Por eso se le da también valor a lo que es precisamente la ética, incluso la formación en valores. Es decir, que hay organismos internacionales en este momento que están apostando a una armonía precisamente en esa formación. Ahora hablando más en lo local,
yo creo que, bueno, primero en la universidad es obvio que nosotros tenemos en nuestros planes, además de la propia institución, hablo de los planes operativos, hablo del plan estratégico, una conciencia de la importancia que tiene la formación humanística. Y de hecho se propone, se discute y se plantea para los distintos diseños curriculares. En el caso de comunicación social, está claro que es una carrera que tiene un área técnica, además muy clara, pero por otro lado también tiene una serie de materias desde el primer semestre que busca precisamente crear esos espacios de desarrollo, digamos, integral, de capacidad de crítica, de que el sujeto, el muchacho aprenda a leer, que el muchacho aprenda a escribir, de que el muchacho aprenda incluso a hacer crítica del propio trabajo que está realizando. Eso está allí en el plan de estudio. El asunto es que, bueno, los profesores tienen que hacer conscientes de eso a los estudiantes y, bueno, también hay un elemento quizás allí que se agrega y es que yo creo que la misma realidad que nosotros estamos viviendo nos lleva a buscar alternativas en cuanto a nuestra formación. Es decir, yo creo que la gente, además por sentido común, se da cuenta que no necesariamente la tecnología tiene que llevar exclusivamente a un progreso por sí misma. Es decir, que es necesario, además de la tecnología o de la ciencia, un elemento que fundamente precisamente lo que la tecnología o la ciencia crea o hace, y es precisamente esa capacidad de poder interpretar lo que nosotros tenemos con ello. Entonces, yo sí creo que hay espacios para que se pueda armar digamos, esa armonía de la cual yo hablaba entre lo que es la formación humanística y una formación que también tiene que responder a estas necesidades de desarrollo, pues, tecnológico que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Y para terminar, diría que incluso en el país, siempre se buscan alternativas. Cuando yo mencionaba que en la educación media se había tomado una decisión y ya no existía el bachiller en humanidades, y eso es verdad, pero también es cierto que hay instituciones educativas que han ubicado espacios dentro de la institución para seguir discutiendo, para seguir trabajando, para seguir aportando en ese espacio de formación humanística. Entonces, creo que en la medida en que la gente se hace consciente de esta necesidad, pues tendrán también la capacidad de buscar alternativas que nos permitan desarrollar, bueno, esa capacidad que decía yo, que tiene que ver con el espíritu, es decir, con esa posibilidad de que nosotros entendamos lo que estamos haciendo y tengamos capacidad, pues, de comprender y ser empático con el otro, ¿no? Muchas gracias, profe. Por acá tengo una pregunta para el profesor Tomás. Dice así: ¿cómo crear el sentido histórico en esta época a estos jóvenes que están tan dispersos entre tantas informaciones a raíz de la cantidad de medios que tienen para recibir información? Sí, bueno, crear el sentido histórico, uno de los grandes problemas de la didáctica de la historia, ya esto es una cosa inclusive con los muchachos, saber qué hubo antes y qué hubo después, es un problema importante al cual nos enfrentamos siempre, pero hay que buscar la manera, ya visto un poquito en línea con lo que el profesor Juárez estaba diciendo ahorita sobre cómo armonizar las cosas. Hay que buscar la manera de hacer de las redes y de las fuentes de información unos aliados, y yo creo que son unos aliados muy buenos. Es decir, arrancar con base en las fuentes en las redes y usar esto, por ejemplo, en lo que nos compete a nosotros, que es el aula de clase, lo que nosotros como los que somos profesores, eso puede tener otros niveles, ayuda a usar las redes como parte de nuestra didáctica, como parte de nuestras actividades. El sentido histórico consiste fundamentalmente en entender que las cosas no fueron siempre igual y que cada cosa debe ser analizada de acuerdo al contexto en el cual se desarrolla.
Esto es tremendamente importante, esto suena muy fácil, pero hay que ver, por ejemplo, ahorita con las elecciones norteamericanas, el montón de especialistas en Estados Unidos que aparecieron como de la nada. La maestría de Historia de la Católica tenemos una larga tradición de dar historia a los Estados Unidos. El día de hoy no lo estamos trabajando tanto porque se jubiló una profesora, porque otro profesor que la daba se fue, pero en todo caso tenemos una larga tradición y hay que ver lo que significa olímpicamente hablar de lo que pasó en Estados Unidos sin tener un conocimiento, por ejemplo, de lo que hubo antes, lo que hubo después, cómo uno lo puede entender. Eso es hablar sin sentido histórico. Y bueno, si yo decía esto cuando comencé a dar clase, hace 25 años atrás, 30 años atrás casi, yo tenía que con un libro enseñar a los muchachos, pero el día de hoy es relativamente fácil decir, bueno, señores, veamos ustedes, por ejemplo, el sentido del poder, cómo es la arquitectura del poder, y le digo que con sus teléfonos comparen la imagen de cómo se presentan los reyes, cómo se presentan los presidentes, y hagamos una comparación, o cómo era la música de una época, la música de la otra, y entonces esto va a ir afinando en los alumnos la capacidad para estar alertas a la hora de analizar cualquier cosa, para entenderla de acuerdo a su contexto y entenderlo de acuerdo a lo que hubo antes y lo que hubo después, y así más o menos poderlos ubicar. De tal manera que es un ejercicio para que aprendan a separar el grano de la paja. Muchas gracias, profe. Por acá hay otra pregunta. Ya va. Que se me pierde el chat. Dice la pregunta: ¿es posible registrar en clave de humor, de sátira específicamente, graves problemas sociales sin que se degrade la importancia de los mismos? Es para usted. No, yo creo que esta es bueno, una pregunta de creo la que cual fue creo que es una pregunta para para los panelistas okay. en general. Ok, bueno, ya que arranqué a hablar y después yo creo que le voy a dar el testigo a Carlos Sandoval, quien puede decir cosas al respecto, ¿no? Depende de cómo se maneja el humor. No soy experto teórico en el tema del humor, pero hay distintas maneras. El humor es una de las formas básicas para hacer críticas en la sociedad. Estoy tratando de recordarme una frase de José Martí que decía algo al respecto, una especie de látigo que sutilmente va golpeando aquellas taras que tiene la sociedad. Ahora bien, todo depende de la forma en la que se maneje. Si es un humor que banaliza, te ríes de las cosas en una clave en la cual no deberías reírte, haces un chiste de cosas que no merecen ser chistes. Siempre que yo veo las cosas de Radio Rochela que ponen en las redes y la gente, ay, lo que éramos, sí, nos estamos riendo y banalizando cosas que no eran banales. Una cosa es hacer un chiste, otra cosa es banalizarlo. El humor negro, hay unos estudios extraordinarios en los cuales demuestran cómo el humor negro es una herramienta extraordinaria para fomentar la violencia, para fomentar el odio. Prácticamente todos los grandes matanzas y genocidios en la historia de la humanidad arrancaron antes con el humor negro. Pregúntenle a la gente de Europa Central y de Europa Oriental lo que significaban, a lo que condujeron o aquello de lo que formaron parte de los chistes de los judíos, por poner algo. Entonces, el humor negro hay que tenerle mucho cuidado, porque tú con el humor negro tú deshumanizas al otro y eso tiene una dimensión. El humor puede ser también una forma de generar cinismo. Hay incluso una entrada en internet, en Wikipedia, del humor soviético. Aquellos chistes soviéticos que son una cosa extraordinaria, al final eran un poquito resistencia, pero un poquito también resignación y cinismo. Aquella cosa que el chiste soviético que en Venezuela es tan contemporáneo, lo podemos sentir el día de hoy de una forma tan clara. Nosotros hacemos como si trabajamos y ellos hacen como si nos pagan, o al revés, ellos hacen como si nos pagan, nosotros hacemos como si trabajamos. Hay que ver todo lo que eso representa, si eso conduce a otra cosa. Entonces hay que tener cuidado con esto. Le digo a Carlos que le tengo que mandar un libro que acá estoy leyendo ahorita sobre un escritor venezolano llamado Alejandro Peoli del siglo XIX. Y él aplicaba el humor, pero Dios mío, aquello era un humor que cuando uno lee esos textos, uno entiende por qué los venezolanos en el siglo XIX teníamos tanta predisposición a sacarnos las tripas en guerras civiles. Es decir, es un humor que puede ser muy violento. Sí se puede, pero hay que tener mucho cuidado. Ahora no sé si alguno de nuestros otros especialistas, pienso por ejemplo en Carlos, que creo que ha trabajado, tiene un trabajo importante sobre el costumbrismo,
pueden agregar algo más al respecto. Gracias, profe. Tiene la palabra el profesor José Francisco para complementar esta respuesta. Sí, bueno, estaba esperando por el profesor Carlos, que probablemente, como dice Tomás, quizá tiene más que decir al respecto, porque, bueno, ciertamente yo comparto allí la reflexión que hace Tomás y yo agregaría que a mí me parece que el humor es una característica además de inteligencia, ¿no? De cómo se puede utilizar esa inteligencia para incluso poder detallar situaciones que pueden estar ocurriendo en un momento determinado en la sociedad, ¿no? Ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en otros países. Eh, no es nuevo, además, que se utilice como un mecanismo precisamente para hacer críticas sobre la realidad, sobre los momentos que estamos viviendo, pero que obviamente también hay un desliz que se puede fácilmente terminar cayendo en él, y es que bueno, sí, puede terminar incluso atentando contra la propia dignidad de las demás personas, ¿no? Entonces creo que hay un terreno ahí movedizo, pero que ciertamente si vemos digamos, las posibilidades que se pueden sacar de un humor bien llevado, yo creo que, bueno, en el caso venezolano, uno puede observar en muchísimos espacios cómo se puede retratar una realidad, cómo se puede hacer crítica a una realidad, cómo incluso se puede aportar para transformar una situación que no es la más conveniente, pues a través del humor. Entonces, me parece a mí que es un espacio que no podemos dejar de lado, además en el ámbito de las humanidades, porque tiene que ver con la creatividad también, obviamente. Por eso digo que me parece es una herramienta que explota mucho ese aspecto de la inteligencia humana, ¿no? Gracias, profe. Bueno, el profesor Carlos, tal cual como él lo advirtió cuando inició su presentación, tuvo que Ah, retirarse pues, a la hora que le ya. correspondía salir, porque tenía una clase a la cual no podía faltar. Entonces, bueno, nuevamente recuerdo que él ofreció sus disculpas por tener que retirarse antes de que culminara este espacio. Y hablando de culminar, ya estamos a punto de qué rápido se nos fue este rato tan ameno, tan profundo, y tan lleno de, bueno, de reflexiones y de verdades que debemos considerar, especialmente cuando estamos hablando de formación de comunicadores sociales, porque finalmente el comunicador social termina siendo la voz de un colectivo, y pues velar porque ese comunicador tenga todo lo que necesita para tener una amplia conciencia crítica, pues es, es fundamental en su formación. Antes de que pues nos toque irnos, yo voy a dejar a la profesora Genevieve, quien tiene importantes anuncios. Profe, la palabra es Bueno, suya. ante todo, quiero agradecer a nuestros invitados. Como va a quedar grabado este webinar, pues Carlos se va a enterar que le agradecimos, el profesor José Francisco, el profesor Tomás, que está tan lejos hoy, está por Austria, entiendo. Gracias, profe. Y bueno, nuestra moderadora maravillosa, de verdad que fue un momento bien profundo, bien relevante para los comunicadores. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados y nuestros participantes. No queremos cerrar sin antes anunciarles que la próxima semana no vamos a tener un webinar, sino unas jornadas dedicadas a la comunicación, porque es nuestro aniversario número 59 como escuela. Ay, me sacó, todavía estoy por acá, creo. Ajá. Sí, te podemos ver. Ok, es que este internet se ha portado malísimo hoy. Y aquí está, bueno, queremos pues seguirnos comunicando más allá de las distancias desde las colmenas. E invitar a que celebren con nosotros en la distancia pues nuestro aniversario número 59 con una cantidad de actividades, sobre todo
simposios, tertulias que tenemos sobre las diversas áreas de la comunicación social. De verdad que están invitados. Queremos además darles la primicia, queremos mostrarles un videíto que va a salir dentro de un rato, no ha salido aún ni el flyer que ustedes vieron. La campaña inicia esta tarde y queremos pues compartirla con ustedes rapidito. Primero, a ver si la podemos ver para que aquí vamos. Rápidamente. Son primero de Excelente, muchas gracias Carlota. Esa es pues la invitación para que todos nos acompañen los días 17 y 18 de noviembre a partir de las 2 de la tarde a celebrar nuestro aniversario. Bueno, el profesor Juárez va a estar por allí con nosotros y queremos que todos nos acompañen. Así que nos despedimos. Muchísimas gracias, profesor Tomás, profesor Juárez. Está la profe Rebeca por allí, que nos salude al profesor Carlos. Y Rosario, muchísimas gracias. De verdad que qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias por esta invitación. Gracias a nuestros invitados. Lamentamos no tener más tiempo para quedarnos con estas conversaciones que se vuelven más sabrosas en la medida que uno las va desmenuzando. Así es. Pero la ventaja es que quedan grabadas y uno puede volver a ellas para retomar aspectos que sirven de punto de inicio para otras discusiones tan necesarias. Y para material de aula, que es lo que sobre todo es el sentido de nuestros webinars, que sea un material de apoyo para el aula, para nuestros docentes, para que nuestros estudiantes reflexionen en torno a estos temas tan importantes que se conversan por acá. Muchísimas gracias. Excelente iniciativa. Profe, la foto, no vamos a ir sin foto, no es justo. Bueno, prendan esas cámaras y vamos a tomarnos una foto. Por favor. A ver. Carlota. Ajá, ¿quién toma la foto? No tiene. ¿Quién la toma? ¿La tomas? Yo voy a intentar tomar una. Pasa que mi cámara, digamos, no es Yo tomé un print screen. Ajá, yo también voy a hacer una captura. Ah, ok, eso es mejor. ¿Sonrisita? Sí, pero es que mira. Muy bien. Muy bien. Bueno. Excelente. Gracias, excelente. Muchísimas gracias. Gracias tarde para todos. Hasta luego, profesora Rosario. Siempre la orden. Qué bueno. Mucho éxito. Chao. Gracias, igual.